Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado. Para mí era aterrador. Mientras que algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o de haber jugado su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo a lo que temer. En algún lugar de mi mente, lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino. Un miedo que en mi vida nunca ha sido igualado. Les relataré todo lo mejor que pueda. Tómenlo como mejor les convenga. Yo estaré feliz con solo sacarlo de mi pecho. No puedo recordar cuándo inició exactamente, pero mi aprensión hacia conciliar el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia. Tenía 8 años de edad y a ese momento había compartido una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano pidió una habitación para él solo y, como resultado, se me entregó la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y, sin embargo, extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más. Tenía una ventana solitaria daba hacia nuestro jardín trasero. No podía quejarme, en realidad. Incluso a esa edad, entendía que no contábamos con una casa grande y no había ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz y durante el día. Mientras que mi hermano recibió una cama nueva, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque me sentía mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis coches y figuras de acción regados sobre la alfombra azul. A medida que batallas y aventuras imaginarias acontecían entre los juguetes del piso, no podía evitar el sentimiento de que mis ojos estaban siendo arrastrados lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo. Algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, arreglada impecablemente con una manta azul oscuro que cubría de manera parcial 2 almohadas blancas algo flácidas. No reflexioné más sobre ello en aquel momento, era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres deslizándose por debajo de mi puerta me envolvía en una sensación cálida de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Tras ser despertado de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para darte cuenta de lo que está sucediendo realmente. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda al respecto. No estaba seguro de lo que era en un principio. Todo estaba oscuro, casi completamente negro, pero entraba suficiente luz desde afuera como para distinguir los contornos del estrecho y sofocante cuarto. 2 pensamientos aparecieron en mi mente de forma simultánea. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido. El ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían de mi mente, el ruido adoptó un carácter más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad, como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era mi imaginación, o tal vez solo era mi gato buscando en dónde pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta, cerrada como lo había estado antes de que me quedase dormido. Quizá mi madre había venido a verme y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debió haber sido. Me giré hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento debajo de mí cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero me di cuenta pronto de que el visitante en la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si hubiera sido molestado, descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolverse y a girar violentamente, como un niño haciendo un berrinche en su cama. Podía oír las sábanas torcerse y voltearse con una ferocidad cada vez mayor. Entonces el miedo se apoderó de mí.
No en la misma manera sutil en que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los niños hacen, llamé instintivamente a mi madre. Podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa, y en cuanto di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente empezó a temblar agresivamente como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando contra la pared una y otra vez. No me atreví a saltar de la cama por temor de que la cosa de abajo se me acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos, atrayendo las sábanas como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. Finalmente y gracias a Dios, la puerta se abrió de golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía vacía y silenciosa. Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo, y luego de alivio, corrían por mi rostro. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que estuvo en esa cama iba a volver si tan siquiera hablaba de ello, o si pronunciaba una sola sílaba de su existencia. Mi madre se acostó en la cama vacía, prometiéndome que estaría allí hasta la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad se calmó. El cansancio me obligó a dormir de nuevo, pero permanecí inquieto, despertándome continuamente ante el sonido de sábanas revolviéndose. Recuerdo que quería ir a cualquier parte el día siguiente, estar en cualquier parte, excepto en aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín extenso en la parte posterior. Jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer y podíamos ocultarnos en los arbustos, escalar el enorme árbol de sicomoro que sobresalía por encima de todo, e imaginar con facilidad que estábamos en una aventura fantástica, en alguna tierra exótica salvaje. Pese a que todo era muy divertido, a veces dirigía mi mirada a aquella ventana pequeña ordinaria, delgada, inocua. En la intemperie, el exuberante entorno verde de nuestro jardín acompañado de las caras sonrientes de mis amigos no pudo extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal. La sensación de que había algo en esa habitación observándome jugar, esperando a que estuviera solo por la noche. Entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me llevaron a mi cuarto por la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera inventé una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente entré a la habitación disgustado, subí los pocos escalones hacia la cama de arriba y luego esperé. Al igual que ahora, a esa edad también me sentía casi tonto por hablar de algo para lo que en realidad no tenía evidencia. Sin embargo, estaría mintiendo si digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería si traicionaba mi silencio. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas de tu mente, sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra me llegó esa segunda noche, cuando estaba acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente del cambio en el ambiente. Un engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de cama de abajo, sentí el primer incremento ansioso en mi ritmo cardíaco. Esa palabra, una palabra que había enviado al exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda represión y tallándose a sí misma en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una respiración lenta, rítmica y áspera se escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí, y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió. Se movió de una manera diferente. Siempre que se agitaba en la cama, parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Sin embargo, este movimiento fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño, se sentó tranquila e indiferentemente. Su respiración dificultosa se había vuelto más ruidosa ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas de madera separaban mi cuerpo del suyo. Me quedé inmóvil, mis ojos se llenaron de lágrimas.
Un miedo que las meras palabras no pueden expresar corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde debajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. Entonces la imaginación se convirtió en una realidad desconcertante. Pude sentir que empezó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, arrastrando lo que me imaginaba que eran dedos y manos a lo largo de la superficie de la madera. Luego, con mucha fuerza, hizo presión entre dos tablillas, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sintió como si alguien me hubiera metido invasivamente sus dedos en mi costado. Dejé escapar un alarido y la cosa sibilante y temblorosa en la cama de abajo respondió al hacer vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más, fui bañado en luz, y allí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que atenuaron mi histeria. Por supuesto, ella me preguntó lo que me pasaba, pero no pude decirle, no me atreví a decirle. Simplemente dije una palabra una y otra vez. Pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche, me despertaba ante el sonido de sábanas revolviéndose. Gritaba cada vez, como para no darle a esa abominación el tiempo para que me tocara y me sintiera. La cama se sacudía con cada grito, deteniéndose tras la llegada de mi madre, quien pasaba el resto de la noche en la cama de abajo, aparentemente ignorante de la fuerza siniestra que torturaba a su hijo. En varias ocasiones me las arreglé para fingir que estaba enfermo, y pensé en otras razones no del todo ciertas para dormir en la cama de mis padres, pero la mayoría de las veces estaba solo en ese lugar por las primeras horas de la noche. Con el tiempo puedes desensibilizarte de casi cualquier cosa, sin importar cuán terrible sea. Me había llegado a dar cuenta de que, por la razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo se aplicaría con mi padre, pero por más amoroso que él fuera, despertarlo de su sueño era casi imposible. Después de unos meses, me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No confundan esto con una amistad sobrenatural. Yo detestaba a la cosa. Aún le temía sobremanera, ya que casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se le puede llamar así una personalidad llena de un odio perverso y retorcido que me anhelaba, tal vez por sobre todas las cosas. Mis mayores temores se hicieron más patentes durante el invierno. Los días eran cortos, y las noches más largas proveían a ese desgraciado de más oportunidades. Fue un tiempo difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado en gran medida desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en su vecindario, pero la demencia es una enfermedad degenerativa y cruel, despojando a la persona de sus recuerdos un día a la vez. Dentro de poco, ella dejó de reconocernos, y quedó claro que tendría que ser trasladada a un hogar de ancianos. Antes de que pudiéramos moverla, mi abuela tuvo unas noches particularmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Aunque amaba a mi abuela y no sentía más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino de lo que mi visitante nocturno me podría hacer en caso de que se percatara de la ausencia de mi madre. Me apresuré a mi casa después de la escuela ese día. De inmediato, quité las sábanas y el colchón de la cama de abajo, colocando un escritorio viejo, una cajonera y algunas sillas sobre las tablillas de madera. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina, lo que encontró adorable, pero ni en broma le daría a esa cosa un lugar para dormir otra noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de recoger un crucifijo pequeño del joyero de mi madre que había visto antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad yo todavía creía en Dios y tenía la esperanza de que, de alguna manera, el crucifijo me protegería. A pesar de mi miedo y ansiedad, mientras apretaba el crucifijo debajo de mi almohada, el sueño llegó eventualmente. Me desperté de forma gradual. La habitación estaba a oscuras una vez más. En tanto mis ojos se acostumbraban, empecé a distinguir poco a poco la ventana, la puerta, las paredes, algunos juguetes en un estante y incluso hasta el día de hoy me estremezco al pensar en ello, pues no había ningún ruido. Ninguna agitación de las sábanas. Ningún movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, mas no vacía. Mi visitante nocturno, esa cosa desagradable y sibilante atestada de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la cama de abajo. Estaba en mi cama.
Abrí la boca para gritar, pero no emití palabra. El terror absoluto había suprimido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería hacerle saber que estaba despierto. Ese momento, no lo había visto. Solo podía sentirlo. Se ocultaba bajo mi sábana. Podía notar su contorno, y podía sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. Su peso recaía sobre mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado allí, inmóvil, en la oscuridad, horrorizado. El miedo a veces puede desgastarte, hacerte un manojo de nervios, dejando atrás solo el más mínimo rastro de ti. Tenía que salir de esa cama. Entonces lo recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero no tenía nada. Lentamente, tanteé alrededor para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones que causaba, pero no lo pude encontrar. O lo había tirado de la cama, o y ni siquiera podía concebirlo. Lo habían tomado de mi mano. Sin el crucifijo, perdí toda noción de esperanza. Incluso a una edad tan joven puedes estar bastante consciente de lo que es la muerte, y estar asustado de ella intensamente. Sabía que iba a morir en esa cama si me quedaba allí, pasivo, expectante, sin hacer nada. Tenía que salir del cuarto, pero ¿cómo? ¿Debía saltar de la cama y esperar que llegara a la puerta a salvo? ¿Qué tal si era más rápido que yo? ¿O debería arrastrarme lentamente fuera de la cama, esperando no despertar a mi compañero de litera? Al darme cuenta de que no hizo nada cuando traté de encontrar el crucifijo, empecé a tener las ideas más extrañas. ¿Y si estaba dormido? Ni siquiera había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que finalmente me poseía. Que finalmente estaba en sus garras. O quizá estaba jugando conmigo. Después de todo, eso era lo que había hecho por incontables noches, y ahora estaba encima de mí, apretándome contra mi colchón sin una madre que me protegiera. Tal vez solo lo estaba posponiendo, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando a su presa. Traté de respirar tan superficialmente como me fue posible, y, reuniendo cada gramo de coraje que pude, empecé a levantar la sábana con la mano derecha. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo el corazón. No lo vi, pero mientras movía la sábana, rocé algo. Algo suave y frío. Algo que, sin lugar a dudas, se sentía como una mano delgada. Contuve la respiración, asustado, pues ahora tenía la seguridad de que estaba despierto. Nada. No se movía, parecía inmuerto. Luego de unos momentos, llevé mi mano un poco más adentro de la sábana y sentí un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y curiosidad casi mórbida crecieron a medida que me movía hacia un bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba estirado, acostado sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Entendí que tendría que mover ese apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. La sensación de mi camisa siendo estrujada desde mi hombro me detuvo en seco. El miedo se acumuló en mi estómago y en mi pecho una vez más, y retiré mi mano con disgusto por el tacto de cabello desarreglado y grasoso. No me atrevía a tocar su cara, pero hasta el día de hoy me pregunto cómo se habría sentido. Dios santo, se movió. Se movió. Fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a lo largo de mi cuerpo se hizo más fuerte. No hubo lágrimas, pero por Dios que quería de llorar. Mientras su mano y brazo se enrollaban en mí, mi pierna derecha tocó la pared que estaba contra la cama. De entre todo lo que me pasó en esa habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que la cosa rancia y sofocante que obtenía gran placer de violar la cama de un niño no estaba enteramente encima de mí. Estaba saliendo de la pared, como una araña cazando desde su guarida. De pronto, su agarre pasó de ser un apretón leve a un estrujón repentino. Me jaló y arañó mi ropa, como asustado de que su oportunidad pasara. Opuse resistencia, pero su brazo esquelético era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se alzó, retorciéndose bajo la sábana. Ahora comprendía hacia dónde era que me estaba llevando. A la pared. Luché por mi vida, y de pronto mi voz había regresado, gritando, pero nadie vino. Entonces supe por qué estaba tan ansioso, por qué tenía que poseerme en ese instante. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta maldad desde afuera, nacía esperanza con los primeros rayos de sol. Seguí luchando, sabiendo que, de aguantar un poco más, se iba a ir.
Mientras forcejeaba, el parásito sobrenatural cambió de táctica, acercándose poco a poco a mi pecho, ahora asomando su cabeza por debajo de las sábanas, sibilante, tosiendo, jadeando. No recuerdo sus facciones, simplemente recuerdo su aliento contra mi rostro. Fétido y tan frío como el hielo. A medida que el sol apareció en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto asfixiante, fue purificado y bañado por la luz solar. Me desmayé cuando sus dedos flacos rodearon mi cuello, extrayendo la vida de mi cuerpo. Fui despertado por mi padre ofreciéndome desayuno, una vista en efecto maravillosa. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida a ese momento, y hasta ahora. Despegué la cama de la pared, retirando asimismo los muebles que creí que harían desistir a esa cosa de reclamar la cama de abajo. No tenía idea que intentaría reclamar la mía y a mí. Nunca le conté a nadie esta historia. Hasta el día de hoy, aún me despierto cubierto en sudor frío ante el sonido de sábanas revolviéndose. Y ciertamente nunca duermo con la cama contra la pared. Llámenlo superstición si quieren, pues, como he dicho, no puedo descartar las explicaciones convencionales tales como parálisis del sueño, alucinaciones o una imaginación demasiado activa. Pero puedo decir esto. Al mes siguiente, mis padres me dieron su habitación y ellos utilizaron ese lugar sofocante pero alargado como su dormitorio. Me dijeron que no necesitaban una habitación espaciosa, solo una lo suficientemente grande como para alojar una cama y algunas otras cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos al 11º. Hasta el día de hoy, todavía siento olor a plástico quemado cada vez que Katie grita por la noche debido a esas horribles pesadillas. Ojalá no vuelva a pasar algo así en el futuro. El libre albedrío no existe. Esas fueron las primeras palabras que leí. Desperté ante ellas todos los días por muchos años. Estaban escritas en un letrero. El letrero estaba colgado arriba de la hilera opuesta de catres en el establo de sueño. No tengo ningún recuerdo previo a la granja. Asumí que había nacido ahí. Ninguno de los niños sabía por qué estábamos ahí o de dónde proveníamos y nadie ni siquiera sabía cuánto tiempo habíamos estado en la granja. Algunos niños envejecían. Otros no. No puedo recordar mucho, pero eso es lo que pasa cuando no se te da mucho para recordar. Recuerdo siempre haber estado delirantemente hambriento. Se nos alimentaba con 3 comidas pequeñas al día, pero, antes de cualquiera de ellas, el rector Random Shinon nos obligaba a observar cómo rociaba unas gotas de líquido claro en nuestros platillos desde un bote café sin etiqueta. Luego nos pasaba los platillos al azar por la rendija de una puerta de metal para que nunca supiéramos si nuestra comida estaba envenenada. La mayoría de nosotros bailábamos por los bordes de nuestros platos. Nadie estaba muy ansioso por comer, no cuando habíamos visto a docenas de niños tornarse azules y morir frente a nosotros después de haber recibido la comida equivocada. Muchos de nosotros rara vez comíamos esa comida. Yo nunca comía de mi plato. Recolectaba los pocos trozos limpios que había en la basura. Comía cuervos, y habitualmente recurría a moscas, hormigas, dientes de león, cucarachas, tréboles, escarabajos y cualquier cosa viva y de alguna forma comestible. Guardaba las arañas. Tenía un lugar especial para ellas. 20 niños y 30 niñas trabajaban los campos que proveían toda la comida a la granja, una instalación de madera derruida cercada con alambre de púas y por el bosque circundante. Más allá de eso, la tierra salvaje. Aunque no había focos o guardias, la granja era más inescapable que una prisión. Cada tantas semanas, el rector Shinon llevaba a los casi 100 residentes hasta los límites de la granja, en donde soplaba un silbato de latón extraño. Pastores alemanes con ojos inyectados de sangre saltaban de la maleza como si hubiesen estado esperando su llamada. Sus bocas espumando mientras hacían rechinar los dientes en el alambre oxidado, amenazando con entrar y comernos vivos. La sonrisa del rector era fría, y nos decía, con una voz que sonaba como la descarga de disparos en la lejanía: son perros guardianes viejos que se volvieron rabiosos. Aprendí, por medio de uno de ustedes, cómo entrenarlos para que me obedezcan. Y si huyen, los matarán y o harán que deseen que se hayan quedado conmigo. La granja nunca tenía respuestas.
Muy pocas personas llegaban, los camiones repartidores infrecuentes, un autobús de prisión y un Thunderbird negro con ventanas polarizadas que hacía rugir una turbina poderosa, como si motores de cohete hubieran sido instalados debajo del capó, y solo interactuaban con el rector. Había un rumor de que no éramos niños reales, de que el rector Shinon era un demonio que nos esculpió con sangre y ceniza. Nunca nos atrevíamos a hablarle al rector, y hacerle una pregunta era absurdo, puesto que una pregunta significaba el tacto de su mano cruel y dura, una mano que convertía al aire adyacente en un alfiletero de dolor que punzaría tu piel con solo rozarte. Pero más allá de los envenenamientos, el trabajo agotador, rebuscar comida y no comprender un solo día qué era lo que estaba sucediendo, temíamos las noches más que nada. Estar exhaustos por la labor diaria en los campos no era suficiente para superar el miedo a dormir. Cuando era más oscuro y el aire se había serenado, oíamos cómo las pisadas rechinantes del rector simplemente emanaban desde el centro del establo sin ningún tipo de advertencia. A veces, lo oíamos caminar por el tejado. Sobre las paredes. En el techo. Aún puedo escuchar su respiración si cierro mis ojos. Ese agonizante aliento porcino que succionaba el aire con un cansancio gutural. La respiración y las pisadas daban vueltas y vueltas hasta que escuchábamos a alguien llorar. Entonces la víctima emitiría un último gemido antes de que desapareciera junto con el rector. El niño raptado regresaba a su cama por la mañana exhibiendo marcas nuevas, la desagradable mancha roja y púrpura que nos dejaba el costado de su dedo, o, a veces, una huella digital negra impregnada en nuestros cuerpos. Nunca le decíamos nada a nadie sobre estas marcas. Siempre teníamos miedo de que el rector nos escuchara y nos castigara con marcas semejantes. En ocasiones nos tocaba con su palma entera dejando una impresión arrugada, tan cruda y dolorosa como la marca de hierro caliente. Yo tenía algunas manchas también, pero me consideraba suertudo de tener pocas, hasta donde podía observar. Yo era uno de los 4 niños y 5 niñas que limpiaban el hogar del rector, el caserío. Yo limpiaba los baños y vaciaba las cisternas con balde y cuerda. Eventualmente, encontré unos tablones sueltos en el techo arriba del retrete cuando estaba parado en la repisa de la ventana refregando moho. Comencé a pensar. Esta fue mi vida, por lo que se sintió como muchos años. Juro que puedo nombrar 25 veces separadas en las que llegó el granizo, pero no teníamos manera de rastrear el tiempo, ni siquiera con nuestras edades. A veces veíamos a un niño de 13 o 14 años volviendo a lucir como la mitad de eso. El tiempo no tenía sentido en la granja, y sabía que no iba a salir de ahí con solo esperar. Cuando desperté una mañana para encontrar la ardiente huella roja de la mano del rector Shinon cerca de mi hombro, un plan brumoso inducido por la hambruna emergió desde la niebla de mi cerebro. Fui a mi lugar especial, por las cisternas, en donde había guardado a toda viuda negra que había encontrado. Las mantenía detrás de un ladrillo falso al costado del caserío. Había tenido una colección de 8 de ellas, y descubrí que las viudas negras eran caníbales cuando se agrupaban. Solo las más fuertes sobrevivían. Organizó varios torneos, hasta que 108 viudas negras se redujeron a 26 de las arañas más tóxicas, inquietas y arrebatadas que nunca querrías conocer. Solo fui mordido 2 veces, y estuve cerca de una muerte agónica ambas veces. Sabía que una mordida no acabaría con un monstruo como Shinon. Estaba listo para ejecutar la última etapa de mi plan, pero todo cambió un día frío a principios de diciembre. Un helicóptero tan negro como el Thunderbird sobrevoló la granja un par de veces a poca distancia. Ranon Shinon se volvió loco. Envenenó la mitad de las comidas el día siguiente de la llegada del helicóptero, y, después del desayuno, nos llevó a todos para formar una línea afuera del matadero de pollos. Cuando empezó a dirigirnos, uno a uno, varios se unieron a mí y corrieron. A juzgar por los gritos, capturó a la mayoría de los que huyeron, pero no me atrapó a mí. Pasé muchas noches fantaseando sobre este momento cuando no estaba escuchando sus pisadas y respiración aquejada. Puse las viudas negras dentro de una caja grande de chocolates compartimentada que recuperé de una pila de madera, perfecta para mantener a cada una de ellas encerradas. Quité los tablones de madera encima del retrete y me escondí en ese espacio del baño. El rector podría evitar el sueño durante su paranoia, pero todos tienen que ir al baño. Esas cisternas no se cagaban solas. Estaba oscuro para cuando llegó con su candela. El sonido de él bajándose los pantalones y su quejido simultáneo enmascaró el sonido de los tablones siendo retirados. Le quité la tapadera a la caja de 26 pesadillas, bañando al rector con gladiadores famélicos y enloquecidos. Mis bellezas comenzaron a morder al rector tan pronto como cayeron.
El horror de la granja de niños, el demonio llamado Random Shinon se ovillaba cerca de su retrete. Sus ojos se contraían por la inflamación, su boca encerraba un murmullo aterrorizado de repulsión y desconcierto a medida que las alimañas torturaban todo su cuerpo. Antes de que sus ojos se hincharan lo suficiente como para cerrarse, vio mi pequeño rostro de 7 años asomándose por el agujero en la oscuridad. El niño perdido. El rector se empezó a carcajear. Sabía que esto podría suceder. El libre albedrío no existe. Está bien. Ya viví 10.000 años. Viví tus veranos felices, matrimonios fantásticos, éxito fructuoso. Tu vida fue tan hermosa que no tiene comparación. Es por eso que tú y yo ahora somos fantasmas. Esas fueron las últimas palabras ininteligibles del rector antes de que dejara de respirar. Me oculté por 4 horas y después me paré en la repisa de la ventana, el lugar más seguro de la habitación. Las arañas habían acabado y se habían ido. El helicóptero regresó justo antes del ocaso con una brigada de hombres armados. Fui el único sobreviviente de la granja. El capitán de la operación era un hombre llamado Clinton Moxley, jefe de las investigaciones de campo de la oficina hermética. Me adoptó y tomé su apellido. Fue él quien me nombró Howard. Le dije a mi padre lo poco que sabía. Me corrigió en algunas cosas. El nombre del rector no era Shinon, él era un hombre llamado Clark P. Gaines, un individuo anómalo. La oficina en la que trabajaba rastreó al rector hasta aquí. Había sido mi padre quien manejaba el Thunderbird. Mi padre me contó sobre la vez que la oficina había capturado al rector para estudiarlo en uno de sus laboratorios. El sujeto agarró la muñeca de Frank Bernuest, uno de los miembros más ancianos del equipo. Todos vieron el rostro de 79 años de Frank retorcerse y contorsionarse hasta que las arrugas desaparecieron y la piel se había levantado. Tras unos segundos de agonía, Frank volvió a ser un hombre de la mediana edad. Mi padre me dijo que él evitó personalmente que los demás agentes hicieran contacto, puesto que estaban recopilando evidencia grabada del fenómeno único asociado con Clark P. Gaines. Cada vez que la mano de Gaines descansaba en la piel expuesta de Frank, este gritaba, tornándose cada vez más pubescente. Gaines solo lo dejó ir hasta que Frank era un niño revolviéndose en la vestimenta de un anciano. Escoge víctimas que tuvieron buenas vidas, me explicó mi padre mientras me arropaba en la cama. Su existencia es la evidencia más grande que el tiempo es una dimensión física, algo que es material y que siempre ha estado aquí. Él vive tus años en cuestión de segundos. Frank se quedó con 9 años malos de 79. Podrías creer que ser joven de nuevo es genial, pero recuerda que fue dejado con la mente de un niño de 9 años sin ningún amigo o familiar que cuidaran de él y tú conoces muy bien ese dolor, Howard. La oficina no tenía los recursos para cuidar de Frank. Creemos que Clark Gaines es responsable de miles de niños abandonados a lo largo del mundo. Frank fue solo uno de ellos, otro humano con una línea de tiempo utilizada. Le pregunté al único padre que conocía por qué me había adoptado. Me llevó al espejo doble del baño principal y me dijo que me quitara la camisa. Porque te lo debo. ¿Alguna vez fuiste un anciano, Howard? Eras mi mentor y mi compañero en la oficina. Viajaste a la granja por tu propia cuenta para intentar cerrarla. Tenía la esperanza de que lo recordaras o cualquier otra cosa de tu pasado, pero ya veo que el rector te afectó a ti también. Vi detrás de mí usando los espejos para observar mi propia espalda por primera vez, y la vi cubierta de huellas de mano. Eso fue hace muchos años. Fiel a las palabras del rector, he sido un fantasma entre los vivos desde entonces. Ha sido difícil conciliar el sueño, especialmente ahora. Por las últimas noches, he escuchado las pisadas del rector y su aliento rasposo junto a mi cama. Mi padre dijo que nunca encontraron su cadáver. Sé que quiere su granja de vuelta. Me quiere a mí de vuelta. Quiere a todos sus niños de vuelta. Permítanme comenzar diciendo que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no nos frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Aim era líder en los años previos a Facebook. Hubo un período que no estuvo en línea por cerca de 5 semanas consecutivas.
No me preocupó, era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi conectarse de la nada. Antes de poder iniciar una conversación, me envió un mensaje. David, hombre, tenemos que hablar. Entonces me contó sobre la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie nunca había llegado a la salida. Las reglas eran simples y cliché. Alcanza la última habitación del edificio y gana $500, 9 habitaciones en total. Estaba ubicada afuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que su mente intoxicada exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel, o semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo la noche siguiente, y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Partí al día siguiente. Esto es lo que pasó. Y al llegar y asimilar mi primera impresión del local, y alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor, pero, por alguna razón, un escalofrío se arrastra por tu cuerpo. Caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero sustituía al recepcionista. Decía: Habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini super, con fantasmas de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y volando en círculos. Parecía haber una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente, no podías ver nada fuera de lo ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con madera fina. Una sola lámpara en la esquina hacía un trabajo pobre para iluminar el lugar, y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando por fuera la de la silla, había otras. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras intentaba abrir la puerta por la que vine y estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que progresaba? No, no era posible. Lo habría escuchado. ¿Un seguro mecánico? Quizá. Pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente, empecé a caminar. Solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto. Revisé abajo en caso de obstáculos, y ahí fue cuando lo vi. ¿O no lo vi? Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad, sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro, y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca me habría dado cuenta. Oscuridad no lo describe. No podía escuchar nada, era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar. Puedes escucharte estando vivo y yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Lo único que podía sentir era mi corazón palpitando agitadamente. No parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez. Entonces, el silencio fue roto por un zumbido leve. Me giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero ni siquiera podía ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que había algo ahí. El zumbido se acrecentó más fuerte, más cercano.
Di un paso atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo, y lo vi. Nada. La habitación estaba inmersa de nuevo en tinieblas y el zumbido ahora era un chirrido salvaje. No podía seguir con ese maldito sonido durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta, la giré y caí en la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación deben tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o ningún tipo de episodio psicótico aparte de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré a la casa sin fin con la mente sana. Después de caer desde el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas, mirando hacia el techo. Lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Habían crecido árboles en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, con lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. Fue, sin duda, la habitación más grande. No llegaba a ver la salida desde donde estaba, varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me impedían ubicarla. Supuse que las habitaciones serían más y más aterradoras a partir de ese punto, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que fuera lo que fuera que estaba en la cuarta habitación, se quedó en la cuarta habitación. Me equivoqué. En tanto me adentraba al área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, siempre esperando que diera con la puerta tras el siguiente árbol. Después de unos momentos, sentí un mosquito acomodándose en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después, sentí 10 mosquitos más volar hacia mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo por mis brazos y piernas, y unos pocos sobrevolaban mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo, dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto. Ni un solo mosquito estaba en mi piel, pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme, y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba, la entrada no estaba por ningún lado, y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable período de tiempo, encontré la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, bofeteando perdidamente mis brazos y piernas. Traté de correr, pero no pude, mi cuerpo estaba agotado por arrastrarse y hacerle frente a eso que tenía encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes. Provenía de la habitación siguiente, y era más grave. La sensación de los mosquitos se reducía conforme el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso, que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar. Sabía que los insectos volverían si soltaba la perilla, y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer además de continuar. La sexta habitación seguía, y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco, el zumbido desistió. Me volteé en el asombro, y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio, rasgué suavemente. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde solía encontrarse la perilla. Con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared.
La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Y te encuentras bien? Salté del suelo y me giré con un solo movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto, y sé que nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba, veía a la niña, pero también algo más. Donde estaba parada, veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana, y los dedos en sus pies pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo, y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía, al mismo tiempo, compartiendo el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que me había hablado. No había salida. Estaba atrapado ahí con ello. Y luego volvió a hablar. David, no debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz. En mi mente, la frase se grabó y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer, me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creí haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo, se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación, y ahí me llegó. La casa se burlaba de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente del turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esa casa y viviría, y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno, y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio, solo eran mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía acrecentándose, mientras que su cuerpo permanecía fijado a su lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome para revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. A un mismo tiempo, la criatura pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a darme la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran 7 que, bajo mi desesperación, había rasgado en la pared. La séptima habitación, detrás de la pared que conducía a la quinta hace un momento. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En medio de mi locura, había cavado en la pared lo que más necesitaba. Una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón no parecía poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7. Y empujé. Empujé tan fuerte como pude. Ahora, el demonio estaba gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría de vivir con él en la sexta habitación. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente, y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué, solo una silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me giré a la puerta y di un salto atrás por el asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de tomar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar a que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí, y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación, realmente estaba afuera. Caí de rodillas y quería llorar. Por fin había salido de ese tormento. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa, pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa, me sentí incómodo. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo turbaba mi juicio poco a poco.
Lo hice a un lado debido a todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Sobre la cama, estaba mi gato Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche, y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí, extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Lo que sea, es un gato viejo, pensé. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de mi ducha, fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas fueron dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como si estuvieran contentos de verme. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité, y luego, algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la 7ª habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente cuando me di cuenta de esto. La 8ª puerta estaba al otro lado de la sala, en la pared detrás de sus cuerpos mutilados. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer y el zumbido regresó. Era más fuerte que nunca, y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, difícilmente podía andar, y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso, pero aún así las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Ahora me encontraba entre los dos cuerpos y a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraron hacia mí por la alfombra, en tanto que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar. No quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas, y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación, me lancé hacia la puerta, la abrí y la cerré de golpe detrás de mí. 8ª habitación. Era una réplica de la 3ª y 6ª habitación. Sentado en la silla previamente desocupada, había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí, ese era David Williams. Me acerqué. Pese a estar seguro, tenía que verlo de cerca. Él me miró, y noté las lágrimas en sus ojos. Por favor, no lo hagas y por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás, replicó, sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todo sentido. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi copia. Fue la experiencia más extraña hasta ese punto. Estar ahí, de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado y aún. Me harás daño y si quieres salir, me harás daño y ¿por qué dices eso? Cálmate, ¿sí? Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño y por favor, no me hagas daño y su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a tornarse más ambiguas. La 7ª fue rasgada en la pared por mis propias manos. La 8ª estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última y este número estaba en una persona viva. Y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. ¿David? Tuve que preguntar. Sí, y me harás daño, y reiteró. Di un vistazo alrededor mientras él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la 6ª, la entrada ya no estaba.
Por alguna razón, supuse que no lograría nada con rasgar la pared. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente, lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo, acompañado de una etiqueta, que ponía: para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar, y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando ante la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo ese tiempo. Mis pensamientos se devolvieron hacia Peter, y de si él habría llegado hasta aquí o no. Y de hacerlo, si se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No, no importaba. Tomé el cuchillo, y el otro David guardó silencio. David dijo con mi voz: ¿qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. David permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o a estrangularme. Poco a poco, se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío: voy a hacerte daño. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí. Solo contuve la respiración y lo derribé. Inmovilizándolo, con el cuchillo en posición, miré hacia abajo. Él me miró de regreso, aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante, el zumbido volvió, bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento, y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse. Con un movimiento, enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación. Caí y no puedo comparar la oscuridad a mi alrededor con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí que no estaba cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días. En la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo, que no puedo decir cuándo fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel, y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente, tanteé mi alrededor a medida que caminaba hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Tras abrirla por completo, volví al lugar en donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación. Pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano en él. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro, había una carta igualmente escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y mientras conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje y reí mientras abría la puerta principal de mi casa, y me seguí riendo cuando vi el pequeño 10 tallado en la puerta de madera.